Dios, Él es nuestro Dios omnipotente, que no nos dejará, no nos abandonará, sino que nos entregará la victoria. Y esa es la confianza que tenemos en Él. Quiero continuar compartiendo contigo en este tiempo que me queda. Hemos separado. Estamos hablando de la insensatez, de la incredulidad. Y hoy quiero he compartido 3 puntos en estos días. Y yo les decía que cuando tenemos o permitimos la incredulidad, que a veces viene por lo que escuchamos, por lo que vemos, y por la falta de confianza en Dios, o por no llenarnos de la palabra y mucho menos dejarnos dirigir del Espíritu Santo. Yo les decía que cuando esa duda golpea nuestro corazón y le abrimos la puerta, vemos las cosas que no podemos porque no tenemos fuerzas. Anula la palabra de Dios porque no creemos en sus promesas, pero también desprecia la bendición de Dios. Y lo leíamos en Números capítulo 13, donde el pueblo de Israel decía que ellos eran como langostas, que la tierra realmente tal vez trataron de decir que lo que Dios le ha prometido no era así como tal, que no era una tierra que fluía leche y miel, sino era una tierra que tragaba a sus moradores. Y eso es pisotear las bendiciones de Dios. Porque hemos venido diciendo que especialmente estuve meditando sobre Romanos 12:2, donde la palabra dice que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, que siempre es agradable y perfecta. En medio de la lucha que sostenemos, en medio de las pruebas, nos damos cuenta que Dios está de nuestra parte, que nos ayuda a salir victoriosos. Pero otra cosa que produce la incredulidad, la duda de nuestro corazón, es que deshonra a Dios. Y nadie más hay en este mundo a quien nunca debemos deshonrar. Es a Dios. Inclusive la Biblia nos enseña y nos da el consejo a como hijo honrar a nuestros padres para que nos vaya bien. Y si hay una promesa sobre el aprender a honrar a nuestros padres que están a diario, que los tuvimos, hay una promesa para que nos vaya bien. ¿Cuánto más cuando aprendemos a honrar a Dios? ¿Cuánto más cuando aprendemos a ser agradecidos con todo lo que Él nos da? Y dice en Números capítulo 4, versículo 11, hay una expresión que es bien interesante, que Dios le habla al pueblo, porque una de las cosas que hace constantemente el pueblo para con Dios es la ingratitud. Y ellos están declarando que en esos momentos no hay una disposición para servir al Señor, para seguir al Señor. Y Dios a veces no tolera la ingratitud del pueblo. Y dice ahí en Números 14, versículo 11, dice: y Jehová dijo a Moisés. Números 14:11, y Jehová dijo a Moisés, y escuche cómo lo dice: ¿hasta cuándo me ha de retar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? No sé si sea la pregunta que Dios nos hace en este día. ¿Hasta cuándo no creerás en lo que yo voy a hacer en tu vida? ¿Hasta cuándo pondrás en duda la mano poderosa de Dios sobre ti? La incredulidad nos lleva a dudar de la eficacia de Dios, de la fidelidad de Dios. Y vuelvo a leer este texto bíblico que está ahí en Números 14:11. Porque Dios está hablando con Moisés y nos está preguntando a nosotros: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Y Dios estaba siendo irritado en el contexto de este versículo, porque el pueblo, en lugar de creer en lo que Dios le ha dicho, escucharon mal, un informe mal hecho. Y eso les llevó a un desenfreno, a lamentarse, a llorarse y a buscar a ver quién los regresaba nuevamente a Egipto, donde tenían una esclavitud peor.
Y luego añade, y tal vez es el reclamo que Dios está haciendo en estos días: ¿hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de vosotros? Es un problema con el cual Dios siempre ha tenido que confrontar al pueblo, al hombre. Y aún desde que Eva se rebeló, o nuestros padres, voy a decirlo así, se rebelaron en el huerto del Edén, el problema fue que Eva le creyó a la serpiente, porque desacreditó con ellos mismos al Señor, porque dudó que lo que Dios le había dado era lo mejor, lo había colocado en el mejor sitio, preparó el lugar para que ellos vivieran. Pero la serpiente vino y sembró una semilla en su corazón. Por eso yo insisto que muchas veces la duda viene por lo que escuchamos. Hay gente que no ha creído en los principios espirituales que están escritos en la Biblia. Ellos son infalibles. Hay gente que no ha creído en el poder que tiene el diezmo. No lo creen. Y por eso el devorador devora su finanza, y vale la redundancia. Por eso a veces recibimos el salario en costal hueco, dice la palabra, en canasta rota. No creemos en la eficacia de la palabra. No creemos en el poder que tienen nuestras palabras. Y son principios establecidos. No creemos en el acuerdo, y por eso permitimos tanto el desacuerdo en el hogar. Queremos imponer las cosas, mas no dirigidos por el Espíritu Santo. Y hay tantos principios declarados en la Biblia, escritos en la Biblia, que no son acuerdos de hombres, porque los acuerdos de hombres se rompen fácilmente, pero los acuerdos de Dios, lo he establecido espiritualmente por Dios, eso el hombre no lo puede mover, y son principios establecidos. Y te digo algo en este día: son los principios por los cuales el enemigo puede destruir a una vida, porque rompe, porque traspasa esos principios establecidos, y son colocados no para amargarnos la vida, sino para que a través de ellos tengamos la plena bendición de Dios. Hay un orden establecido tanto natural como espiritualmente. Igual no sucede cuando viola los principios establecidos en una nación, que son las leyes. Y a veces nos molestamos cuando nos cobran una multa por algo que hicimos mal. Si los hombres tratan de cobrar toda infracción que nosotros cometamos, ¿cuánto más las tinieblas están dispuestas a imponer la oscuridad sobre aquellos que violan los principios? Y lo hemos visto, y la Biblia nos lo enseña a través de muchos personajes bíblicos, no solamente uno. Estoy citando el caso de Eva. Creyó a la serpiente y puso la duda, la incredulidad, y con sagacidad le dice: con que Dios ha dicho. Se siembra la semilla, y nuestros oídos, por la falta de costumbre, fácilmente son engañados. Nuestros sentidos, dice la palabra, son adulterados. Simplemente porque se crea una semilla, y eso es lo que hace el enemigo: crea una semilla de incredulidad, de duda hacia las promesas de Dios. Cuando tú crees a tu malvado corazón, lo digo de esta manera, dejas de creer de Dios. Por eso, la pregunta que nace a la luz de este versículo de Números 14:11, la pregunta es: ¿qué había hecho Dios por el pueblo de Israel? ¿Qué había hecho Dios por ellos? Ellos estaban en esclavitud, gemían a causa de la opresión que Egipto había impuesto sobre ellos, como nosotros hemos clamado un día para liberación, para que Dios nos saque del problema de dificultades que o el enemigo traza sobre nosotros, o nosotros por nuestro exceso de confianza, por nuestra falta de discernimiento, cometemos errores. Y sí, los cometemos. ¿Quién no los comete? Pero el asunto es no abrir la puerta para que el enemigo coja ventaja y decirle: Señor, perdóname, quiero volver mi corazón. Y qué bueno lo que leíamos ahí en Isaías 44:20, donde está llamando: yo deshice como nube tus rebeliones y como niebla tu pecado. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Es lo que Dios nos está diciendo en este día.
Al pueblo de Israel en el desierto Dios los había perdonado. Desde Egipto hasta donde estaban ellos, les había guardado, les había protegido. Les había guardado, provisto todas las cosas. Y ellos no podían ver o no podían alcanzar a comprender todo lo que Dios había hecho con ellos. Tantas maravillas como lo ha hecho Dios contigo, conmigo, con cada uno de nosotros. Mira lo que dice la palabra. O mejor, te hago una pregunta en esta mañana. ¿Qué ha hecho Dios por ti? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida, en tu familia? ¿No ha tenido misericordia de ti todos los días? ¿No ha extendido su misericordia? ¿Ha pagado un precio? Pero qué difícil es que a veces con nuestras actitudes lo que hacemos es deshonrar a Dios. Y es interesante, y no sé, y perdónenme como lo estoy diciendo o haciendo en esta mañana, pero la palabra de Dios es clara. Muchas veces vamos, nos postramos, ayunamos, clamamos y oramos para que Dios nos libere de una situación. Él lo hace y simplemente no le damos la gloria a Él, sino que decimos, fui yo con mi sabiduría, fui yo con mi sagacidad, fue que me esforcé, fue que ayuné, fue que oré, y todo lo declaramos como si nosotros lo hubiéramos hecho. Y la verdad, si no hubiera sido por el Señor, no sé qué hubiera pasado de nosotros, porque definitivamente a Dios hay que darle la gloria, la honra y la alabanza, porque Él es el único que nos ayuda a sacar adelante en medio de todas las situaciones, y tenemos que reconocerlo. Por eso dice la palabra, no daré la gloria a nadie más. Solamente a Él le pertenece. Solamente Él es el Dios Todopoderoso. Hay un pasaje en el libro de Primera de Samuel. En ese tiempo el sacerdocio había decaído. Y primero Samuel empieza abriendo el panorama con la situación de una mujer que era estéril, que era humillada. Y cada vez que subía, lo único que podía hacer era derramar su corazón delante de Dios. Y estoy hablando de Ana. Ana le da una petición a Dios con mucha sabiduría, con mucha inteligencia, lo digo yo. Dios le responde porque es sana su matriz y puede tener un hijo, y ese hijo ya lo prometió dedicarlo para que sirviera al Señor, y hubiera un cambio dentro del sacerdocio de ese tiempo. Y Dios levantó a Samuel, que es el hijo de Ana, y lo levantó como profeta. Pero antes de que él fuera levantado, estando en su niñez, Dios comenzó a llamar la atención a Elí, que era el sacerdote que estaba ministrando en ese tiempo. Y sobre el sacerdocio en el Antiguo Testamento habían promesas de Dios tan grandes de restaurarlos, de Él ser su heredad, de proveerle todos los recursos, todas las bendiciones. Inclusive les dijo, ustedes no necesitan una heredad porque yo soy tu heredad. Dios mismo se encargaba de sustentarlos, de bendecirlos, de proveerles todas las necesidades con tal de que ellos se dedicaran a servir a Dios. Pero por la ambición, especialmente por la mala conducción de sus hijos, tenía 2 hijos, y estos hijos comenzaron a abusar de los privilegios de Dios. Y Dios le llama la atención a Elí y le dice, tú has hollado mis atrios. Y en el capítulo 2 del 2 Samuel, versículo 30, hay una palabra que me parece tan complicada que Dios le habla a Elí, pero también le habla a todos aquellos que deshonran a Dios. Y mire cómo lo dice. 1 Samuel capítulo 2 versículo 30. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, y escuche lo que dice, nunca yo tal haga. Y mira la palabra que estoy hablando de la deshonra que muchas veces le damos a Dios. Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, pero a los que me desprecian serán tenidos en vano. Hay oportunidades tremendas que Dios nos da.
Hay respuestas extraordinarias que Dios nos ha dado a causa de que hemos gemido, hemos clamado y la mano de Dios ha estado con nosotros a cada momento. Pero definitivamente nuestro corazón es tan engañoso y por no sostenernos de la mano de Dios y por sacarnos a veces a lugares espaciosos, nuestro corazón se endurece y no atendemos ni recordamos las bendiciones que Él ha tenido con nosotros. Porque pensamos que no vamos a necesitar más de Dios. Las cosas a veces pasan, suceden muchas cosas. A veces la bendición no la sabemos administrar y ellas nos alejan de Dios. Pero cuando aprendemos a disfrutar de esa presencia de Dios, de esa gracia soberana de Dios, de ese poder maravilloso, cuando hay agradecimiento en nuestro corazón, vamos a permanecer firmes, honrando a Dios. Hay muchas maneras de honrar a Dios. La primera de ellas es en agradecimiento por todo lo que Él ha hecho. El libro de Proverbios y muchos pasajes nos dice que honremos a Dios con nuestras finanzas. No soy un pastor que me gusta estar pidiéndole dinero a la gente. Y muchos de mis hermanos lo saben. Pero sí les explico y les digo lo que dice la palabra. Porque como dijo el Señor, lo que está escrito, escrito está. Y esos son principios espirituales. Hay un proverbio que dice, honra a Jehová con tus bienes. Y a veces nos parece que no, eso es mucho. Estamos enriqueciendo a personas. Mire, no te preocupes lo que hagan con ese dinero. Preocúpate por usted honrar a Dios conforme está escrito en la palabra. Y que de lo demás se encargue Dios mismo, porque Él demandará de cada uno de nosotros lo bueno o lo malo que hagamos. Él mismo vendrá y pagará. Pero tú, honra a Dios en todo lo que haces. Honra a Dios con tus palabras, honra a Dios con tu corazón, honra a Dios en la familia, honra a Dios en tus estudios, haz lo correcto en medio de todas las cosas, porque hay bendición. Y como está diciendo aquí la palabra en 1 Samuel capítulo 2 versículo 30 en la parte final, dice, yo honraré a los que me honran. Y sabe que es hermoso cuando Dios comienza a honrar a una persona, aunque no lo merecemos muchas veces. Hay un texto a través de Isaías también que lo dice, porque a mis ojos fuiste honorable, fuiste de gran estima y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Eso es redención. Eso es de lo precioso, de lo grande, de lo maravilloso que Dios hace y está dispuesto a hacer por cada uno de nosotros. No permita que tu corazón se endurezca a causa de la incredulidad. No permita tener un corazón desagradecido, sino que en todo lo que tú extiendas, en todo lo que tú emprendas, en todos tus proyectos, incluya a Dios y reconozca que no es por tu sabiduría, que no ha sido por tus fuerzas, sino por la misericordia, por el amor, porque Él te escogió para derramar de su gloria, de su poder y de su gracia sobre ti. En días pasados leíamos de uno de los salmos, creo que es el Salmo 116, que dice, ¿qué pagaré con todos los beneficios que Dios ha hecho para conmigo? Y Él dice, tomaré la copa de salvación. Y Él comienza a mencionar cosas que se ha comprometido con Dios, que está dispuesto a ponerse al día con el Señor. Porque en nuestra falta de sabiduría cerramos los cielos por actitudes que no son apreciadas por parte de Dios. Inclusive nos volvemos manipuladores, y he conocido gente manipuladora y no se dan cuenta que al ser manipuladores están deshonrando a Dios, porque nosotros no tenemos el deber ni el derecho, especialmente en todo aquello que administramos de parte de Dios. Dios es amor, Dios es misericordioso, pero también Dios es justo. Y mira la justicia, pero también mira la injusticia que muchas veces conocemos o tenemos o hacemos. Por eso, y esas injusticias se convierten en iniquidades. Y la iniquidad, dice la palabra, que está metida en los huesos.
Que Dios nos dé sabiduría para honrar a través de todo lo que hacemos a Dios. Nos gusta recibir honras. Qué lindo es cuando uno de nuestros hijos es reconocido en un colegio porque es buen estudiante, porque hace las cosas bien, porque son sabios, porque son entendidos. Y como padres nos sentimos orgullosos de ellos por las victorias que tienen. Cuánto más nuestro Dios nos honra. Pero cuán difícil es cuando nosotros deshonramos al Dios Todopoderoso, simplemente porque nos olvidamos que es por Él que tenemos todas las cosas. Mi oración en este día es que el Espíritu de Dios traiga sabiduría sobre ti y honres a Dios conforme lo dice la palabra. Miren la palabra cómo honrar a Dios. Quizás otro momento yo te puedo enseñar a través de estos medios, pero quiero que mires esta palabra como un llamado de atención para que la incredulidad, para que por la duda no menosprecies todo lo que Dios ha hecho. No le des cabida en tu corazón. Agradécele cada instante de tu vida. Y Dios te honrará, te defenderá, te levantará y te ayudará en todos los procesos que tengas que enfrentar. ¿Qué tal si oramos y le decimos: Padre precioso, yo te doy gracias porque en este día nos permite el poder disfrutar de tu amor, de tu consejo, Señor, de tu palabra? Y yo sé que el Espíritu Santo ha estado ministrando en este día, Padre. Permítanos entrar en ese santuario, permítanos estar contigo, ver tu gracia, ver tu poder, ver tu salvación, ver tu sanidad, ver tu poder glorioso, Señor, que se manifiesta de una manera preciosa en tus hijos y en tus hijas, Padre. Sigue hablándonos en este día por tu palabra, derriba todo argumento que quizás la mente, Señor, está haciendo, Señor, y que sea tu palabra la que trae sanidad, la que trae claridad, la que nos enseña tu principio, y tu Espíritu Santo dándonos la capacidad, Señor, para honrarte a ti y reconocer y cerrar toda puerta que por incredulidad, por dureza de corazón nosotros no nos hemos dado el paso para hacerlo, Señor. A pesar de todo, tú has sido propicio, Señor. Pero yo sé que la abundancia que viene de ti es la que tú has querido derramar sobre cada uno de nosotros, Padre. Yo te alabo y te bendigo. Dejo a mi hermano y a mi hermana, a tu pueblo en tus manos, y tú le sigas hablando a través de estos medios, Padre, y podamos engrandecer tu nombre cada momento y ser verdaderamente tus hijos que te honran, que te alaban y que te glorifican, Padre. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. En el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Gracias por acompañarnos. Les invitamos para que mañana nuevamente a las 6:30 nos acompañen en este tiempo en las horas de la mañana. Y el domingo, no se les olvide, vamos a la cena del Señor a las 9 de la mañana. Prepare el vino, prepare el pan y a la hora indicada yo les indico a través de estos medios el momento en que juntos, aunque estamos en diferentes lugares, vamos a participar de la cena del Señor, proclamando sanidad, proclamando comunión íntima con el Señor. Que Dios les bendiga en este día. Le habló su pastor Irlán de los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, Bogotá, Colombia. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.